Buenos días amigos, en esta hermosa mañana jueves 9 de septiembre estamos llegando al final de la vida de Sansón. Al final, en el capítulo 16, leeremos la segunda parte de lo que vimos ayer. El día de ayer vimos de primera vez que Sansón, preso de sus debilidades, cayó con una mujer prostituta, arriesgando que los líderes de la ciudad pudieran apresarlo, pero él, un hombre fuerte, rompió los portones de la ciudad y se los llevó hasta donde él quiso. Pero enseguida se enamora de una mujer que posiblemente era filistea, Dalila. Y Dalila, pues queriendo aprovechar y hacer negocio con él y aprovechando la oferta que le hicieron los líderes filisteos, los jefes filisteos, y que le iban a dar plata a cambio de que consiguiera el secreto de la fuerza de Sansón, va con Sansón y usa todas sus artimañas. Y Sansón, jugando con fuego, sintiendo que él era fuerte y que él podía salir victorioso de cualquier situación. Después de que esta mujer insiste 3 veces, en la cuarta vez Sansón, vimos ayer, le revela el secreto y dice: el secreto es que yo soy nazareo y mi fuerza radica en mi cabellera. Así que leemos hoy a partir del versículo 18. Dalila comprendió que esta vez Sansón le había dicho la verdad y mandó este mensaje a los jefes filisteos: vengan acá otra vez porque ahora sí me ha dicho la verdad. Entonces los jefes filisteos volvieron con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo y le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Vean a esta mujer sí es lista, supo hacer negocio con Sansón. Sansón simplemente él se enamoraba, él dejaba que el amor saliera de su corazón y conquistara a la mujer que a él le gustaba, como la primera con la que se quiso casar. Pero esta mujer, de una manera muy fría, supo hacer negocio con él, supo ganarse unas monedas de plata, o bastantes monedas de plata, y dice que lo durmió en sus faldas. Y Sansón, bien inocente, bien confiado, se duerme en las piernas de esta mujer. Y acto seguido le cortan su cabello y entonces lo despierta para que los filisteos reaccionaran ante los filisteos. Y dice: Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. ¡Wow! Vea usted qué expresión tan fuerte. Pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Queridos amigos, lo que Sansón no pudo entender es que no era su cabello largo el que le daba la fuerza. El cabello largo era una evidencia, era un símbolo de que él era nazareo, de que él era alguien apartado, consagrado al Señor para los propósitos de Dios. Y que mientras él fuera un nazareo y cumpliera los propósitos de Dios, Dios estaba con él. Cuando menos unas 4 veces en los 2 capítulos que hemos leído que contemplan la vida de Sansón, hemos visto que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón para darle fuerza, para poder vencer a los filisteos en lo que Sansón se proponía. Y en este momento, cuando es cortado su cabello, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Dios mismo se apartó de él. No, la fuerza no estaba en su cabello, la fuerza estaba en la presencia de Dios en su vida. Así que dice que los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Luego se lo llevaron a Gaza, donde le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Pero con el tiempo su cabello comenzó a crecer de nuevo. ¡Qué triste escena! Hemos dicho, Sansón desde el principio dijo: me quiero casar con esa mujer. Oye, pero es filistea, pero no importa, a mí me gusta. Y hablamos de un Sansón que vivía haciendo lo que le placía, lo que a él le gustaba, simplemente porque era lo que él quería. Presa de sus malos deseos. Y el día de ayer decíamos, preso de sus debilidades, su debilidad por las mujeres. Había sido consagrado a Dios, era alguien muy especial, era alguien que Dios se había investido de su espíritu. Sin embargo, vemos a un Sansón que le sacaron los ojos, que lo amarraron con cadenas a un molino y él trabajaba todo el día como si fuera un animal de carga, pero haciendo el trabajo en un molino. Dice el versículo 23: y los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Festejaban así su triunfo y cantaban esta canción: nuestro Dios nos ha dado la victoria, hemos vencido a Sansón nuestro enemigo. Estaban tan contentos que mandaron a traer a Sansón para burlarse de él,
Cuando lo trajeron de la cárcel, lo pusieron de pie entre dos columnas y se divertían haciéndole burla. Al verlo, la gente alabó a su Dios y todos cantaban: Sansón destruyó a nuestros campos y mató a miles de los nuestros, pero nuestro Dios nos ha dado la victoria. Hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Recuerde que gran parte del plan de Dios al usar a Sansón para pelear contra los pueblos paganos era el poder demostrar que el Dios de los israelitas era el único Dios vivo y verdadero. Y que una vez que los israelitas o los caudillos que Dios levantaba vencían a los enemigos, quedaba evidente que el poder de nuestro Dios era superior al de los dioses paganos. Y el canto que los filisteos entonaban decían: pero nuestro Dios nos ha dado la victoria, hemos vencido a Sansón. Y obviamente no solamente a Sansón, sino al Dios de Sansón. Al ver cómo se burlaban de él, Sansón le dijo al muchacho que lo guiaba: déjame tocar las columnas que sostienen el templo, quiero apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres, además de los jefes de los filisteos, que habían en la terraza unas 3,000 personas que se divertían viendo a Sansón. Entonces Sansón oró: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí sacándome los ojos, te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Un hombre sin fuerzas, un hombre ciego, un hombre vencido, siendo el motivo de la burla por parte de los filisteos, ahora está en medio de una fiesta. Y él simplemente en ese momento pudo concebir la idea de que si lo ponían junto a las columnas de ese lugar, él podría derrumbarlas y podría hacer que todo eso se viniera abajo. Y hace una última oración a Dios diciendo: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Al final de su vida, Sansón pudo reconocer que el que le daba el poder era Dios, no su cabellera. Y Dios se lo concede. Y dice: dicho esto, Sansón apoyó sus manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo y gritó: que mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que estaban allí. Sansón mató a más personas al morir que las que había matado en toda su vida. Queridos amigos, una retrospectiva muy rápida para sacar nuestra reflexión de este día. Sansón, un hombre que antes de haber nacido había sido consagrado a Dios como nazareo. Un hombre que tenía que cuidar su alimento, lo que bebía y la forma en que vestía, su apariencia física, para poder ser evidente que él era el consagrado a Dios. Pero Sansón es un ser humano como usted y como yo, preso de hacer lo que más nos gusta en la vida sin importar si esto ofende o no a Dios. Es un hombre sujeto a sus malos deseos y simplemente esto es lo que yo quiero y yo lo hago porque es lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface. Y preso de su debilidad, Sansón acaba sus días ciego y esclavizado, aún bonito. Y en el final de sus días Dios usa a Sansón. Finalmente lo que Dios le dijo a su madre: Sansón iniciará la liberación de los israelitas frente a los filisteos y Dios va a usar para matar. Dice este texto muy claro que Sansón mató a más personas al morir que los que mató en toda su vida. Al final se cumplen los designios de Dios, al final se cumplen los propósitos de Dios. Pero nuestra reflexión está aquí en la persona de Sansón, porque nosotros podemos leerlo y decir: pues sí, pobre Sansón, qué mal le fue, qué mal acabó. Pero Sansón es el reflejo de lo que somos nosotros personas que hemos sido privilegiadas por Dios, que todos nosotros, Dios nos ha dado talentos, habilidades, dones para poder generar, para poder ser productivos, para poder tener una vida próspera. Sin embargo, nosotros, haciendo caso no de lo que Dios dice, sino de lo que a nosotros nos gusta, haciendo caso de los malos deseos de nuestro corazón, corremos tras nuestras debilidades y acabamos echando todo a perder. Sin duda alguna que el final del Sansón es un final triste, pero en el último momento Dios en su gracia le permite a Sansón cumplir la tarea para la cual él fue consagrado. Y eso habla del poder y de la soberanía de Dios. Y querido amigo, no importa cómo tú estés viviendo, porque al final de cuentas Dios va a hacer su voluntad en tu vida y Dios te va a usar para sus propósitos. Pero qué mejor que lo hagamos estando conscientes de su reino en nuestra vida, consagrándonos a Él.
Que en lugar de que podamos vivir haciendo lo que nos gusta, sin importar si esto le ofende a Dios, que podamos vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Lo hemos dicho, la oración del Señor Jesucristo fue: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en mi vida. Y esa es la oración que deberíamos de hacer, no vivir haciendo lo que nos place, lo que se nos antoja, o reaccionando ante lo que los demás nos hacen o no nos hacen, sino que pudiéramos vivir haciendo lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y que al final de nuestra vida pudiéramos cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Queridos amigos, la reflexión de este día: Sansón, un ser humano como tú y como yo, lleno de malos deseos y las pasiones de su corazón, igual que nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Gracias a Dios, tú y yo todavía tenemos nuestros ojos, todavía no somos esclavos. Pero ¿qué estamos haciendo para mantenernos en el camino de hacer lo que Dios quiere lograr a través de nosotros? La gran lección de este día: ¿por qué no buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios, honrándole, obedeciéndole conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, de tal manera que evitemos vivir vencidos por nuestras debilidades y por las pasiones de nuestro corazón? Me deja orar por usted. Bendito Padre, gracias por esta palabra, por esta enseñanza de Sansón. Señor, reconocemos que en muchas ocasiones hemos sido como él, hemos sido presas de los malos deseos de nuestro corazón y de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, y reconocemos que esto nos puede llevar a encontrar a autodestruirnos y a dañar a las personas que amamos, que están junto a nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones, y queremos pedir que tu Espíritu que mora en nosotros no se aparte de nosotros. Al contrario, que tu Espíritu nos guíe para vivir haciendo tu voluntad, para vivir buscando cumplir con el propósito que tú tienes con nosotros. Te ruego, Señor, usa nuestra vida para tus propósitos, que cuando lleguemos al final de nuestra vida pueda ser siendo de manera obediente, de manera sensible a tu voz, en una comunión fuerte, estrecha, íntima contigo. Que no nos suceda como a Sansón, que hacia el final de su vida tú le dejaste, tú le abandonaste, porque era tanta su ceguera y su necedad que tú le abandonaste. No, Señor, permite que nosotros podamos ser sensibles, obedientes, dispuestos a que tu voluntad se cumpla en nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues terminamos con la historia de Sansón, pero mañana seguimos con Jueces capítulo 17. La historia de los jueces continúa. Reciban un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.